Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Desarrollando en C. Y hoy vamos a ver qué hace ese código que en la sesión anterior hicimos y del cual pues seguramente no estemos entendiendo mucho cómo trabaja en este momento. Vamos a analizar línea a línea qué es lo que hace cada pieza de este código fuente, ¿vale? Entonces, en la línea 1 pues vemos que pone int main y un corchete. Int debe ser una palabra importante porque está destacada de otro color, parece. Pues sí, es una palabra importante. En C, si estamos utilizando un editor de textos que coloree el código, las palabras clave de C, más que importantes, palabras clave como int o return, las marca de otro color o en negrita, depende del tema que estemos usando en el editor de textos que estemos usando, ¿vale? Entonces, si metes una palabra importante de C, como veremos más adelante, pues eso nos va a limitar un poco a la hora de hacer nuestros programas, pero bueno, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, vemos que pone int main, dos paréntesis y un corchete. Esto es la línea de declaración de la función, ¿vale? Y con esto lo que se hace es indicar que va a empezar una función. En C, todo el código fuente tiene que estar escrito en funciones, no puede haber ningún código que esté fuera de función, ¿vale? Vamos a ver las funciones como si fueran cajas negras en concreto, que en su interior contienen código, ¿vale? Por lo general una función funciona. Por lo general una función trabaja del siguiente modo. Es una caja negra, como acabo de decir, en la cual tiene unas entradas, o 0, o 1, o 2, o las que tengan, ¿vale? Por la cual le metemos unos valores y esa función devuelve algo, ¿vale? Podemos entenderlo, pues, yo que sé, como cualquier cosa a la que tengamos que darle unos valores y que nos devuelva algo, ¿vale? Podemos imaginarlo así. En este caso la función se llama main, como pone aquí, ¿vale? La segunda palabra de la línea de declaración de la función siempre indica el nombre de la función. ¿Qué nombre debemos poner a una función? Pues el que vosotros queráis, no hay ninguna limitación. Ahora, tened en cuenta que debe ser un nombre que sea explícito, que se indique bien, ¿vale? Llamar a una función A, pues no está bien. Llamar a una función con un número, pues tampoco está bien. Entre otras cosas, porque no se puede llamar a las funciones con números, pero esto tampoco estaría bien, porque es confuso, no resulta fácil de ver, ¿vale? Cada función tiene que tener un nombre adecuado, como por ejemplo sumar o factorial, ¿vale? El objetivo es que cuando llamemos a la función podamos reconocer qué va a hacer la función, ¿vale? Si la función se llama factorial, pues podemos suponer que va a hacer algo que tenga que ver con factoriales, por ejemplo, ¿vale? En concreto, main es un nombre especial que utiliza C, y es que cuando ejecutemos un programa compilado en C, automáticamente el sistema operativo va a ejecutar por su propia cuenta la función que se llama main, ¿vale? Y se va a ejecutar automáticamente, así que si queremos que nuestro programa sea ejecutable y que pueda hacer cosas cuando le llamemos, tenemos que tener una función main, por lo menos en el C estándar. Existen códigos en sistemas en los que no el punto de entrada no es la función main. Por ejemplo, para programar en Windows la función se llama winmain, por ejemplo. Pero para el caso que nos obtiene, que es el C oficial, el C estándar, el ANSI C, vamos a trabajar con el nombre de función llamado main y todo funcionará correcto, ¿vale? La función, como acabo de decir, acepta una lista de entradas y ofrece una salida. Las entradas se las indicamos entre paréntesis. Como veis, hemos puesto dos paréntesis seguidos. Eso es un síntoma de que no vamos a utilizar entradas en esta función, ¿vale? Si quisiéramos darle entradas, pues tendríamos que poner cada parámetro de entrada como escrito dentro de los paréntesis, separado con comas, por ejemplo así, ¿vale? Por el momento no nos hacen falta, ¿vale? Pero nos harán falta más adelante, entonces será cuando veremos los parámetros, que es lo que viene aquí, ¿vale? Con esto opera la función y lo que hace es devolver un resultado cuyo tipo se indica aquí, ¿vale? La primera palabra lo que hace es indicar el tipo de datos que retorna la función. Vamos a hablar en un par de sesiones acerca de los tipos de datos, pero para introducirlos podemos decir que un tipo de datos es una clasificación del valor que devuelve una función, ¿vale? Los ordenadores trabajan con bits y el tipo de datos lo que hace es indicar qué significan esos bits, ¿vale? Les da un sentido, pues por ejemplo esto va a ser un número, o esto va a ser un carácter, por ejemplo, ¿vale? O una cadena, en C más bien sería un tipo de número, decimal, flotante, entero, algo así, ¿vale? ¿Cuántos bits usa? Por ejemplo, int es un número entero que usa 32 bits, por lo menos en sistemas operativos de 32 bits, que es a lo que yo me estoy refiriendo en todo momento, ¿vale? Hablaremos más adelante, como digo, acerca de los tipos de datos. Entonces, en resumidas cuentas, esto es una función llamada main que no tiene parámetros y que devuelve un entero, ¿vale? Para indicar el código de main utilizamos los corchetes, ¿vale?
cuando ponemos corchetes es porque dentro vamos a meter código. En este caso estos corchetes indican que el código pertenece a main, ¿vale? Ya veremos más adelante que los corchetes también se ponen en más situaciones en el lenguaje C, y significa que ese código pertenece a la estructura que lleve a su izquierda el corchete, ¿vale? No hay ninguna norma que diga cuándo tenemos que hacer los saltos de línea, o sea que esto vale, y esto también valdría, por ejemplo, y esto también valdría, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, las formas más estándares, las dos más comunes de hacerlo es poner el corchete tal cual junto a la función o bien en una línea seguida. ¿Cuál es la mejor? Pues no tengo ni idea, la verdad es que yo uso unas veces una y otras veces otra. Ahora, si trabajamos en proyectos grandes, conviene unificar un poco esas cosas y hacer que todas las funciones vayan igual. No puede ser que unas funciones empiecen así y otras así. Y si se trata de un proyecto en el que participan varias personas, pues también es importante ponerse de acuerdo en ese sentido, ¿vale? Entonces, dentro de los corchetes viene el código de nuestra función main, que de momento es una única instrucción, ¿vale? Una instrucción, pues es una sentencia, como veremos más adelante, que puede ser de varios tipos y que termina siempre en punto y coma, ¿vale? El punto y coma es lo que el compilador va a usar para decir aquí termina una instrucción y aquí empieza la siguiente, ¿vale? Entonces, si no hay punto y coma, es muy probable que dé error en cuanto lo intentemos compilar. En este caso, esta sentencia se llama return o return, que como veis está coloreada también porque es otra palabra importante. El return se usa en las funciones para indicar que termina, ¿vale? De ahí su nombre, return, retornar, ¿vale? Entonces, cuando el programa llegue a esta línea, lo que hará será terminar la ejecución de esta función y volver a la función anterior. ¿Cuál es la función anterior? Pues la que haya llamado esta. Por ejemplo, si dentro de main hacemos una llamada a una función que se llame suma, pues el return de suma hará que volvamos a main. En el caso de main, pues como main la llama el sistema operativo, cuando hacemos el return, el programa termina y devuelve el control al sistema, que es el que hace lo que tenga que hacer, ¿vale? El return debemos indicar siempre el valor si es necesario, ¿vale? Esto viene basado en el tipo de datos de retorno, ¿vale? Si devuelve un tipo int, pues cuando hagamos el return tenemos que devolver ese valor, ¿vale? Que debe ser un valor de tipo int. Como int hace referencia a un entero, o sea, un número decimal, un número entero que esté comprendido entre 0 y 4.000 millones o menos 2 millones y más 2.000 millones, bueno, ya veremos los números más adelante, pero no viene al caso, pues tenemos que devolver un valor de ese conjunto de valores posibles, y en este caso devolvemos el 0, ¿vale? O sea que el ciclo de ejecución será el siguiente cuando ejecutamos esta función. El sistema operativo busca un main, lo encuentra, lo ejecuta, como no hay parámetros no le pasa nada, empieza a ejecutarse, se ejecuta la instrucción return y se le devuelve un 0, ese 0 hace que termine la función, el 0 lo recibe el sistema operativo y hace lo que tenga que hacer, que normalmente es pues eliminar el programa de la lista de programas y todo lo que tenga que hacer después, ¿vale? Así que, bueno, el corchete de cierre para indicar que se termina el bloque de la función. Así que este sería un desglose muy básico de cómo trabajan las funciones en C y cómo están hechas. En el siguiente vídeo pues continuaremos creando más funciones y llamando nuevas funciones, y haremos una cosa muy importante, y es que nuestro programa haga algo. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo conseguirlo.